Bueno, muy buenas tardes. Damos inicio a una nueva actividad del webinar Tópicos de Interés en Cardiología. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado internacional y me acompaña en la moderación el doctor Pablo Maya, quien es neurólogo vascular de la Fundación Valle de Lili y quien coordina dentro de muchas actividades el servicio de código ACB. Pablo, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta actividad. Muchas gracias, doctor Juan Esteban, por incluir dentro de la sección de tópicos de interés este mes un tema de enfermedad cerebrovascular. Damos la bienvenida y agradecemos la participación del doctor Antonio Arauz. El profesor Antonio Arauz es neurólogo vascular del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez en la Ciudad de México y es el director del curso de alta especialidad en enfermedad cerebrovascular, también del Instituto Nacional de Neurología, afiliado a la Universidad Nacional Autónoma de México. Para el día de hoy, el doctor Arauz nos va a estar acompañando con una conferencia sobre ataque cerebrovascular y subclasificación de ESUS. Después de la conferencia magistral del doctor Arauz, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Les rogamos que tengan apagados sus micrófonos y en la barra de tareas pueden ver que hay un icono de preguntas y respuestas donde estamos esperando sus preguntas para compartirlas con el doctor Arauz. Doctor Arauz, bienvenido. Pablo, muchas gracias. Doctor Juan Esteban Gómez, Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Muy honrado de poder participar y de estar en estas charlas virtuales con todos ustedes. ¿Podemos ver mi pantalla, por favor? Perdón, ¿se ve mi pantalla? Pablo, ¿se ve mi pantalla? Sí, doctor, señor. Ya la estamos viendo. Perdón. Bueno, en los siguientes minutos lo que voy a revisar es un tema que es de gran relevancia en los últimos años en la enfermedad vascular cerebral, que es lo que se denomina como infarto cerebral embólico de origen no determinado, o ESUS por sus siglas en inglés. Estos son mis conflictos de interés. Yo fui miembro del Steering Committee y coordinador nacional del estudio Navigate ESUS, que es un estudio que estudió rivaroxaban. Perdón, ¿se está viendo mi pantalla? ¿Pablo? Sí, doctor, se está viendo. Perdón. Y bueno, pues he tenido algunos honorarios de algunos laboratorios que tienen interés en anticoagulación, aunque desde luego esto no influye en parte de lo que les voy a presentar. Esto es lo que quisiera que revisáramos en los siguientes minutos. ¿A qué se refiere el constructo de ESUS? Que más que una definición es un constructo. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos y el pronóstico que tienen estos pacientes que tienen infarto cerebral embólico de origen no determinado? Algunos resultados de dos estudios prospectivos, aleatorizados, doble ciego, que se realizaron en pacientes con ESUS, con rivaroxaban y con dabigatran. También revisaremos cuáles son los diferentes mecanismos probables de un infarto cerebral ESUS y cuál sería la mejor estrategia de prevención secundaria en estos pacientes. Todos ustedes seguramente saben que cuando tenemos un infarto cerebral, al hacer el estudio nos enfocamos básicamente en cuál es el mecanismo que produce el infarto. Y esto tiene un interés particular en la prevención secundaria. Esta clasificación que ha sido criticada en los últimos años es la más extensamente utilizada, es la clasificación de TOAST, y es una clasificación entonces que nos divide a los infartos cerebrales de acuerdo a su mecanismo que lo produce. Entonces tenemos aterosclerosis de grandes vasos, que explica aproximadamente el 25% de los casos. Tenemos infartos cerebrales cardioembólicos, en donde quizá la principal importancia es que este grupo de pacientes que desarrollan un infarto cerebral y que tienen una fuente hemorrígena o potencialmente hemorrígena cardíaca, requieren de anticoagulación. Tenemos a la enfermedad de pequeño vaso cerebral, que explica alrededor del 25% de los casos de infarto cerebral, y 5% son secundarios a otras causas, que son más raras, como disecciones, arteritis, estados hipercoagulables, etc.
Lo importante es que hay un 25% de casos que se quedan como criptogénicos. Y de acuerdo a esta clasificación, el infarto criptogénico o esta parte de los infartos cerebrales son todos aquellos en los que hago un estudio completo y no hay ninguna causa evidente. También puede estar el paciente que no puede estudiar completamente y que se quedó con un estudio incompleto, o el paciente que tiene múltiples causas probables, como el paciente que tiene una enfermedad carotídea, por ejemplo, y que tiene fibrilación auricular al mismo tiempo y que no sé cuál es la causa específica. Y entonces también lo catalogo dentro de este criptogénico. Si ustedes se fijan, es un número nada despreciable. Estos infartos cerebrales criptogénicos, como se han venido describiendo, tienen habitualmente características de ser cardioembólicos. Y esto está descrito desde 1953, cuando Miller-Fisher habla de que, aunque las características clínicas y de imagen de estos pacientes son altamente sugestivos de un mecanismo cardioembólico, no se pueden encontrar fuentes cardíacas que expliquen cuál fue el cardioembolismo. Y esto es lo que vemos en la práctica. Si ustedes se fijan, son diferentes estudios de imagen en donde vemos infartos cerebrales muy corticales o infartos cerebrales múltiples, como en este caso. Y para nosotros, la parte clínica y la parte imagenológica nos sugiere que estos infartos que yo les muestro aquí de diferentes pacientes son altamente sugestivos de que el mecanismo que los produjo fue un mecanismo cardioembólico, o sea, un émbolo que se formó en el corazón. Y habitualmente lo que hacemos es que vemos estas imágenes y entonces buscamos extensivamente una fuente embolígena cardíaca para decidir si el paciente requiere o no requiere anticoagulación. Y es por eso que en el 2012, por iniciativa de Robert Hart, es un neurólogo norteamericano que ahora radica en Canadá, hizo un grupo que se denominó como el Grupo Internacional de Infarto Criptogénico. Y en realidad se trataba de hacer una definición de este grupo de infartos que podrían prevenirse recurrencia con anticoagulantes, sobre todo con los anticoagulantes orales directos, que tienen un riesgo menor de complicaciones, sobre todo hemorrágicas. Este es el grupo que se constituyó en el 2012 y entonces se creó este constructo que se denominó como infarto cerebral embólico de origen no determinado. Se publicó en el 2014, en la comunidad neurológica adoptó rápidamente el término porque había un gran vacío en estos pacientes, no sabíamos exactamente qué hacer con ellos, no sabíamos si teníamos que anticoagularlos o no, por ejemplo. Entonces, se adoptó rápidamente este constructo. Entonces, ¿qué es un NESUS? ¿Qué es un infarto cerebral embólico de origen no determinado? Pues no es necesariamente el infarto criptogénico. Si se fijan, dentro de la clasificación, el infarto criptogénico podía ser aquel que tenía el diagnóstico incompleto, que no se encontró la causa, por ejemplo, pero el ESUS, primero teníamos que descartar totalmente que no fuera cardioembólico, que no fuera por aterosclerosis de grandes vasos, que no fuera lacunar. O sea, estas características iniciales deberían de cumplirse para que yo pudiera denominarlo como ESUS. Y también se requería en este mismo constructo de tener un mínimo de estudios diagnósticos para que yo pudiera llegar al diagnóstico de esos. Uno, entonces, infarto cerebral, no lacunar, que se confirmaba por medio de un estudio de imagen, tomografía o resonancia magnética, ausencia de aterosclerosis intra o extracraneal de más o igual al 50% en el vaso que irrigaba la arteria responsable del infarto cerebral, que no había otras causas probables de cardioembolismo y que no hubiera otras causas probables como arteritis, disección, migraña, vasoespasmo, uso de drogas, etc. Se trataba de que este constructo tuviera un mínimo de diagnósticos descartando otras causas, pero que probablemente estos pacientes podrían beneficiarse de anticoagulantes directos. Entonces, el razonamiento que se tuvo para hacer el constructo es que la mayoría de los infartos criptogénicos son embólicos, probablemente cardioembólicos, y este nuevo constructo
podría ayudarnos para la prevención secundaria en estos infartos, sobre todo con anticoagulantes orales directos. Y esta era una gran explicación del constructo. Probablemente hacer grandes esfuerzos para determinar una fuente embolígena cardíaca, que en muchos casos al final tampoco logra determinarse, podría ser innecesario y este grupo de pacientes podría tratarse con anticoagulación. Después de que se hizo esta propuesta de constructo, se empezaron a hacer o empezamos a hacer registros para saber cuáles eran las características de este grupo de pacientes y cuál es el pronóstico que tenían estos enfermos. Esta es parte de lo que hicimos. Logramos juntar entre todo el grupo 2.144 pacientes con infarto cerebral reciente. De estos, 16% cumplían con el criterio de ESUS, que era de entre el 16 y el 21%, y 308 pacientes tuvieron evaluación completa. Logramos incluir pacientes de diferentes partes. En Latinoamérica participamos Brasil, Argentina y México, incluyendo pacientes para este registro. Y lo que encontramos es que había un promedio de 16% de todos los infartos cerebrales que cumplían con las características y los criterios que se habían propuesto para el diagnóstico de esos. Aquí en esta gráfica pueden ver algunas de otras características y está incluido también ya los hallazgos del ESUS Navigate y está incluido también los hallazgos del RESPECT ESUS. Si se fijan, 62 años en promedio, 67, 64, femenino menos frecuente que los hombres y la mediana de NIH en estos casos, que el NIH es una medida que nosotros utilizamos para estratificar la severidad del infarto cerebral, y todos ellos tenían infartos cerebrales leves, entre 4 y 5. Entonces, lo primero que encontrábamos es que los pacientes que tenían esos eran menores, más jóvenes, que los aterosclerosos o que los cardioembólicos, con infartos cerebrales de moderada severidad. Cuando vimos otras características, vimos que en la mayoría de las series, estos pacientes se trataban con antiagregantes plaquetarios, específicamente con aspirina, y también encontramos que la tasa anualizada de recurrencia de infarto cerebral fue del 4%. Entonces, cuando evaluamos a los pacientes de acuerdo a diferentes otras características, encontramos que, por ejemplo, el CHAS-2, que se utiliza para estratificar el riesgo de embolia en los pacientes que tienen fibrilación auricular, pues en estos casos también, mientras más CHAS-2 se tenía, mayor riesgo de recurrencia, 3 veces más riesgo de infarto cerebral de recurrencia y 3 veces más riesgo de muerte en pacientes con ESUS. Entonces, el primer hallazgo que tuvimos es que el ESUS explicaba el 16% de los registros hospitalarios retrospectivos, que los pacientes que tenían infartos cerebrales con este diagnóstico de ESUS eran más jóvenes, infartos de moderada gravedad y una recurrencia de infarto cerebral anualizada del 4%. Entonces, ¿qué causa un infarto cerebral ESUS? Asumimos que la mayoría de ellos son secundarios a una fuente embolígena que podría beneficiarse con anticoagulación. Por eso se hicieron 2 estudios o se diseñaron 2 grandes estudios que seguramente ustedes conocen. El primero de ellos es el estudio Navigate, que estudió Rivaroxaban. Y este es el diseño del estudio. Y si ustedes se fijan, entonces incluyeron 7,000 casos que se aleatorizaron a recibir Rivaroxaban 15 miligramos contra aspirina 100 miligramos. Yo participé como parte del steering committee de este estudio y una de las críticas que se tenía era la dosis de 15 miligramos de Rivaroxaban. Esta dosis se decidió porque hay que recordar que un paciente que ha tenido un infarto cerebral reciente tiene un riesgo elevado de tener transformación hemorrágica o hemorragia intracerebral cuando se le empiezan a dar anticoagulantes. Los pacientes fueron seguidos durante más de un mes y se estuvieron evaluando para los desenlaces de recurrencia, de hemorragia, que se trataba de un desenlace de seguridad. Esta es la curva de Kaplan-Meier, en donde se ve el resultado de eficacia y en donde en azul ven la aspirina y en rojo ven Rivaroxaban. Y si se fijan, las curvas prácticamente corren muy similares. Esto quiere decir que no hay ninguna diferencia significativa entre uno y otro tratamiento. Sí hubo diferencia cuando vimos la frecuencia de hemorragia
hemorragias, de cualquier tipo de hemorragia o hemorragia mayor, en donde lo que fue evidente es que el uso de rivaroxaban, que en este caso eran 15 miligramos al día, incrementaba el riesgo de tener una hemorragia mayor, 1.8 versus 0.7% por año, con una P estadísticamente significativa. Entonces, el primer resultado es que no hay beneficio de tratar con rivaroxaban a estos enfermos y si hay un incremento del riesgo de complicaciones hemorrágicas. El segundo estudio es el estudio de dabigatran, que es el estudio RESPECT-ESUS, en donde tiene un diseño muy similar al previo y lo que se hace es dar dabigatran a 2 diferentes dosis contra aspirina 100 miligramos y también son seguidos por un periodo de 3 años y medio. El resultado fue muy similar, aunque las curvas parecieron empezarse a separar a largo plazo a favor del dabigatran. No hubo una diferencia significativa en reducción del riesgo de eventos recurrentes, pero también hay que decirlo que con dabigatran no hubo una mayor frecuencia de hemorragia comparado contra aspirina, como sí lo hubo con rivaroxaban. Entonces, ¿cómo interpretamos? Queríamos tener una entidad en la que probablemente no necesitábamos poner dispositivos para evaluar fibrilación auricular a largo plazo, en las que probablemente podíamos darle anticoagulantes a estos pacientes para tratar de reducir el riesgo de recurrencia, pero los resultados de los estudios mostraron que no fue significativo. Entonces, no es una entidad única, esto es lo que podríamos decir. Ya hay varias revisiones sobre el tema que son bastante interesantes. Una de ellas es esta que ustedes ven aquí, se publicó en JAMA Neurology en el 2019, en donde aquí está la clasificación de TOAST, están los indeterminados, y estos indeterminados, entonces aquí tenemos cardiopatía atrial, infarto al miocardio no reconocido, foramen oval permeable, tenemos aterosclerosis, que puede ser una aterosclerosis de gran vaso, placas ateroscleróticas no estenosantes, verdaderamente no determinados, y otros que incluyen cáncer o vasculopatías o estados protromóticos. Así es como lo podríamos abordar entonces. Tenemos las probabilidades, que son un montón, y que voy a tratar de ir desmenuzando en los siguientes minutos. El primer punto es la fibrilación auricular paroxística. Y aquí hay un resumen y no me voy a detener mucho con ello porque seguramente ustedes conocen estos estudios, que son estudios que estudiaron pacientes con infarto cerebral idiopático en los que se estuvieron monitorizando para detectar fibrilación auricular. ¿Qué es lo que se encontró? Pues lo que se encontró es que a más monitoreo, mayor detección de fibrilación auricular paroxística. Y aquí lo podemos ver muy claramente. Cuando tenemos un paciente con un infarto cerebral y le hacemos un electrocardiograma a la admisión, lo que podemos encontrar es hasta el 3% con fibrilación auricular, pero si le ponemos un dispositivo implantable a largo plazo de 6 a 18 meses, esta frecuencia se incrementa hasta el 30%. O sea, una parte importante es la fibrilación auricular paroxística, que si tengo un paciente que tiene fibrilación auricular y que tiene infarto cerebral y tiene fibrilación auricular paroxística, el tratamiento sería anticoagulación, sin duda. En los subanálisis que se han hecho de los diferentes estudios, específicamente en este de Navigate-ESUS, lo que se vio es que cuando se agruparon a los pacientes con diferentes scores para ver cuáles tenían más riesgo de fibrilación auricular, en este caso se utilizó este score, no es muy utilizado, pero es un score que nos da nos estratifica a los pacientes para mayor riesgo de fibrilación auricular o no. Entonces va dando puntajes de acuerdo a estas variables que ustedes ven aquí: falla cardíaca, historia de enfermedad coronaria, más de 75 años, hipertensión arterial, enfermedad valvular cardíaca, obesidad, enfermedad vascular periférica. Entonces, lo que se vio es los pacientes que tenían un mayor puntaje en este score tuvieron una mejor evolución en cuanto a menor recurrencia cuando fueron tratados con rivaroxaban que cuando fueron tratados con aspirina, y esto sí fue significativo. Este es un subanálisis de un estudio negativo, de tal manera que hay que tomarlo con cierta precaución, pero sí nos da la posibilidad de pensar que hay un grupo de pacientes ESUS que sí podrían beneficiarse de anticoagulación.
Entonces, este ESUS es un primer paso, no es un constructo perfecto y tenemos que ir buscando entonces qué vamos a hacer con este grupo de pacientes. Primero, una sugerencia es seguir buscando fibrilación auricular, porque entonces estaría justificado dar un anticoagulante, sobre todo un anticoagulante directo. El otro aspecto que ha surgido es nuevamente el rol que tiene el foramen oval en la presencia de infartos cerebrales. Y vamos a tocarlo un poco más adelante en las siguientes diapositivas, pero se cree que hasta el 25% de estos casos podrían estar explicados por fibrilación auricular, sobre todo en los pacientes que tienen menos de 60 años y que no tienen otras causas. Esto es en relación con el foramen oval. Estos son los diferentes estudios que tenemos hasta ahora, en donde el 25% de los pacientes que tienen esos pueden tener un foramen oval permeable. Este tema sé que lo revisaron recientemente y no quisiera ahondar mucho en esto porque no es realmente el tema que estoy tratando, pero hay nuevas recomendaciones en cuanto a cuándo cerrar un foramen oval, y sobre todo si se trata de un paciente que no tiene ninguna otra condición que explique el infarto cerebral. Entonces, si tiene menos de 60 años, si se confirma el infarto cerebral por imagen y este no es lacunar, si tiene un ataque isquémico transitorio con síntomas corticales, y si está evaluado por un neurólogo o un clínico que tiene experiencia en enfermedad vascular cerebral y se determina que la única causa probable del infarto cerebral es el foramen oval permeable, entonces estaría o se sugeriría que se cierre el foramen oval. Hay subanálisis también de los estudios que tenemos en cuanto al rol de la anticoagulación, porque ahora sabemos que algún grupo tendría que cerrarse el foramen oval y hay un grupo que podría beneficiarse con anticoagulación. Este es el subanálisis de Navigate, en donde lo que se puede ver es que cuando se conjuntan los resultados de diferentes estudios, como en un metaanálisis, sugeriría que el uso de anticoagulación podría ser favorable en términos de reducción del riesgo de recurrencia en pacientes con infarto cerebral y foramen oval permeable. Entonces tenemos fibrilación auricular por un lado, sobre todo fibrilación auricular paroxística, foramen oval por otro lado y otras causas desconocidas. Y en estas otras causas desconocidas ahora se ha venido también hablando cada vez con mayor frecuencia de que el porcentaje de placa de aterosclerosis que se tiene en las arterias carótidas no necesariamente explica o no el que puedan tener un mecanismo embólico. Y este es un subanálisis del estudio EMBRACE, en donde se incluyeron pacientes con infartos criptogénicos, se buscaba fibrilación auricular, pero en un grupo de 60 pacientes se estudiaron mediante técnicas de resonancia magnética las arterias carótidas y se encontraron cierto grado de inestabilidad de la placa que podrían explicar embolismo a partir de la inestabilidad o de la ulceración de la placa, y esta podría ser otra de las explicaciones en los pacientes que tienen un infarto cerebral por ESUS. Quizá lo más importante es esto, que es la cardiopatía atrial. Yo sé que hay muchos cardiólogos en la audiencia y yo no soy cardiólogo, soy neurólogo, pero voy a presentarles alguna información que tenemos sobre algunos cambios de la aurícula izquierda en relación con infartos cerebrales. ¿Qué es la cardiopatía atrial? Pues es un grupo de marcadores fisiopatológicos, fenómenos locales, marcadores que pueden ser bioquímicos y que nos pueden indicar que el paciente puede tener una fuente embolígena cardíaca más allá de tener fibrilación auricular. Y nosotros en los últimos años hemos estado estudiando con un grupo de cardiólogos canadienses, Adrián Baranchuk y su grupo, a estos pacientes, y este es un estudio que hizo uno de nuestros pasantes, en donde primero hicimos una revisión de cuáles eran las características que tenían estos pacientes y después vimos si había mayor riesgo o no de recurrencia. Entonces, esto es lo que define a la cardiopatía atrial: marcadores electrocardiográficos, marcadores ecocardiográficos y marcadores séricos. Y si nosotros lográramos demostrar que algunos hallazgos electrocardiográficos o ecocardiográficos nos incrementan el riesgo de recurrencia de un infarto cerebral,
sería de gran utilidad porque esos pacientes podrían ser anticoagulados sin ponerles dispositivos que en nuestro país, por razones económicas, difícilmente se puede hacer. Estos son algunos de los hallazgos que se han encontrado. La fuerza terminal de la onda PMB1 refleja propiedades estructurales y eléctricas de la aurícula izquierda, y Baranchuk y el doctor de Vallés han estado trabajando con esto desde hace mucho tiempo, y también en algunos otros estudios se ha demostrado que hay una asociación entre la morfología de la onda P y infarto cerebral incidente. De hecho, lo que se puede decir del estudio ARIC es que el bloqueo interatrial avanzado predice un infarto cerebral, y también se ha sugerido que este bloqueo interatrial avanzado debería de ser considerado como un factor de riesgo independiente para infarto cerebral. De tal manera que esto podría a nosotros ayudarnos para la decisión del tratamiento de prevención secundaria de estos pacientes. Esta es parte de la continuación del estudio que hemos venido haciendo, en donde aquí lo que hicimos es que 104 pacientes con diagnóstico confirmado de ESUS, evaluamos con electrocardiograma, y estos electrocardiogramas fueron evaluados por los cardiólogos con un método estandarizado, y también cegado a los hallazgos clínicos y de recurrencia. Vean que lo que encontramos es que el bloqueo interatrial avanzado tuvo un valor significativo en relación con recurrencia, el género masculino y la edad mayor de 50 años. Nuestros hallazgos entonces hablan de que el bloqueo interatrial avanzado predice recurrencia de infarto cerebral embólico de origen no determinado, y entonces este grupo de pacientes, pues muy probablemente más que aspirina, deberían de recibir otro tipo de prevención secundaria. Hay algunos otros estudios que se están haciendo con todos estos hallazgos, y este es uno de ellos, son con apixaban, y este estudio se denomina Arcadia, y entonces lo que está incluyendo son pacientes que tienen infarto cerebral embólico de origen no determinado, más cardiopatía atrial. Y la cardiopatía atrial está definido con todos estos aspectos que ustedes ven aquí, o sea, incluye aspectos electrocardiográficos, aspectos bioquímicos, mide el péptido cerebral natriurético, y también tiene una variable ecocardiográfica que es el tamaño de la aurícula izquierda. Entonces, este grupo de pacientes con ESUS más cardiopatía atrial están siendo aleatorizados a recibir apixaban 5 miligramos 2 veces al día, o 2.5 si el paciente es añoso, etcétera, contra aspirina 81 miligramos. Este estudio se encuentra en curso, no tenemos resultados de él todavía, pero hay un estudio más, que es el estudio Atticus, en donde nuevamente se incluyen a pacientes con ESUS, más alguna de estas características que cumplen con algunos criterios de cardiopatía atrial. CHA2-VASc, por ejemplo, mayor de 4, foramen oval permeable persistente, episodios de alto grado atriales, eco espontáneo en el ecocardiograma, y también se está utilizando apixaban 5 miligramos o 2.5 miligramos versus placebo o versus aspirina. Perdón, es versus aspirina. Tampoco hay resultados de este estudio. Seguramente los resultados tanto de Atticus como de Arcadia nos van a venir a dar cierta información para saber cómo actuar, sobre todo si anticoagular a los pacientes que tienen infarto cerebral embólico de origen no determinado más cardiopatía atrial. Y esto ha dado lugar a que el ESUS se pueda subdividir, digamos, en el ESUS atrial y ESUS no atrial. Lo que podríamos decir ahora, en este momento, es que el ESUS, de acuerdo al RESPECT y al NAVIGATE, el tratamiento inicial no debe ser un anticoagulante directo para evitar la recurrencia de un infarto cerebral, pero habría que buscar mecanismos atriales, cardiopatía atrial, y mecanismos no atriales. Y esto ha dado lugar que algunos autores hablen de ESUS atrial cuando se trata de cardiopatía atrial o ESUS no atrial. Y lo que tenemos es que el ESUS no atrial podría estar explicado entonces por foramen oval, por afección de las carótidas con placas no hemodinámicamente significativas o no mayor del 50%,
placas en el callado aórtico que podrían ser hasta el 50% y que podrían explicar la recurrencia de infarto cerebral. Con cardiopatía atrial o con ESUS atrial tendríamos que pensar que tendríamos que seguir buscando fibrilación auricular que podría explicar hasta el 25% de las recurrencias de un infarto cerebral ESUS. Y aquí estaría indicado dar un anticoagulante, especialmente a un anticoagulante directo. Y si demostramos que se tiene cardiopatía atrial, pues muy probablemente este sea otro 25% que explique recurrencia y muy probablemente requerirá de anticoagulación de acuerdo a los resultados de Arcadia y de Atticus. Entonces, ¿cuáles son las opciones de prevención secundaria que tenemos en este momento con los resultados de 2 ensayos clínicos negativos, con rivaroxaban y con dabigatran, y sin tener resultados todavía de apixaban? Podríamos decir entonces que el ESUS atrial, si tiene fibrilación auricular, requiere sin duda de anticoagulación, y aquí el anticoagulante directo es la mejor opción de prevención secundaria. Si no se tiene fibrilación auricular y no tenemos resultados de Arcadia y de Atticus, hasta ahora seguimos utilizando aspirina en estos pacientes. Es el antiagregante más utilizado en prevención secundaria de infarto cerebral. Si tenemos mecanismos no atriales, entonces tenemos que buscar enfermedad carotidia, muy probablemente con estudios más allá de un Doppler carotidio, probablemente con una resonancia de carótidas para ver si hay estabilidad o inestabilidad de la placa. Buscar si tiene foramen oval y si cumple criterios de cierre, si tiene ateromas en el arco aórtico, en donde probablemente aquí se podrían beneficiar de antiagregantes plaquetarios más atorvastatina y lo que decimos como el manejo óptimo de estos pacientes. Hay algunos estudios que seguramente ustedes conocen también bien y que no quiero ampliarme demasiado con esto, pero en donde se están utilizando dosis bajas de rivaroxaban más aspirina. Es el estudio COMPASS. Y este estudio incluye a pacientes que tienen alto riesgo de eventos cardio y cerebrovasculares, como pacientes que han tenido enfermedad coronaria, infarto al miocardio en los 20 años o enfermedad multivaso, o enfermedad periférica con cirugía, claudicación intermitente, estenosis carotidia mayor del 50% y revascularización carotidia. Y aunque nadie ha podido explicar por qué se eligió esta dosis de rivaroxaban tan pequeña de 2.5 miligramos, lo que sí es cierto es que los resultados demostraron que el dar la combinación de rivaroxaban más aspirina disminuye el riesgo significativamente comparado contra aspirina sola o contra rivaroxaban solo. Y esta disminución del riesgo es específicamente en el riesgo de infarto cerebral recurrente. De tal manera que aunque son datos indirectos para estos pacientes que tienen ESUS, pues también tenemos que pensar que muchos de estos pacientes pueden tener otros factores aterosclerosos que podrían tratarse con antiagregación. Y vuelve a poner en la mesa, sobre todo de los neurólogos, yo sé que no tanto de los cardiólogos, la combinación de antiagregantes más anticoagulantes, que en el sistema nervioso es poco utilizado por el riesgo de hemorragia que tiene el cerebro. Y hay que recordar que tras un infarto cerebral, inclusive si el paciente cumple con todas las características y todos los criterios para que se pueda anticoagular, habitualmente utilizamos diferentes esquemas para el inicio del anticoagulante, porque sabemos que en infartos extensos, iniciar un anticoagulante tiene un alto riesgo de complicación hemorrágica. Entonces, medimos el tamaño del infarto, vemos la severidad clínica que tiene el paciente y sobre eso decidimos en qué momento anticoagulamos al enfermo. Esta es una muy buena editorial del doctor Hankey, que es un neurólogo australiano, en donde lo que se puede ver son como qué es lo que sigue de prevención secundaria. Y bueno, pues el tema es eso. Si vean que en la fase aguda, pues seguramente vamos a seguir probando antiagregantes plaquetarios. Y en los últimos años empezamos a probar ticagrelol, que en el sistema nervioso tampoco se utiliza porque los estudios que se tenían mostraron que podría haber un incremento del riesgo de hemorragia. Hay un estudio que se dará a conocer en los siguientes meses sus resultados, que es el estudio TALES, en donde a pacientes con infarto menor se les dio ticagrelol más aspirina versus aspirina sola, y entonces en este grupo en este estudio podría definir si el ticagrelol tiene
alguna, si puede utilizarse en el sistema nervioso. ¿Hay algún otro estudio también con un fármaco que actúa directamente en el factor 11 de la coagulación? Y probablemente se tendrán que probar también en este grupo de pacientes en los que tienen en los que tienen infartos cerebrales que tienen características embolígenas, pero que tienen factores de riesgo para aterosclerosis. Probablemente también se podría utilizar, de acuerdo al estudio COMPASS, la combinación de rivaroxaban 2.5 miligramos, que es una dosis baja, más aspirina en 100 miligramos, que hasta ahora no se ha utilizado. Entonces, como conclusiones de esto, que es un constructo que ahora nos planteamos si debe ser como un constructo de ESUS atrial versus ESUS no atrial y diferenciarlos para dar tratamientos de prevención secundaria a estos pacientes, lo que nos plantean los resultados de los ensayos clínicos, la evolución que ha tenido el constructo es que tenemos que categorizar a los pacientes que tienen un infarto cerebral, que tiene características embólicas, tanto clínicas y de imagen. Hay dos alternativas de prevención secundaria, antiagregantes, anticoagulantes. Una más podría ser el cierre del foramen oval en pacientes que cumplan con ciertos criterios, como menores de 60 años, no otras causas probables de infarto cerebral. Y la cardiopatía atrial es algo que vamos a tener que estar buscando más frecuentemente en estos pacientes en donde no tenemos una causa demostrada del infarto cerebral. Y esta cardiopatía atrial puede presentarse o se presenta en la mayoría de las veces sin fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular, desde luego, sigue siendo un punto importante a buscar en los pacientes que tienen un infarto cerebral que tiene todas estas características. Entonces, esta cardiopatía atrial es un grupo de anormalidades funcionales, bioquímicas, estructurales, que incrementan el riesgo de embolismo cerebral y sistémico con o sin fibrilación auricular. Y esta es mi última diapositiva. Les agradezco mucho su atención. Les agradezco nuevamente al doctor Amaya y al doctor Juan Esteban Gómez por su amable invitación, y pues estoy a su disposición para preguntas o comentarios que tuvieran. Doctor, excelente conferencia. Agradecerle nuevamente por la claridad de conceptos. En este momento vamos a iniciar con las preguntas que han colocado los asistentes, y si alguien tiene en este tiempo que nos quede más preguntas, recuerden que vamos a estar respondiéndolas en este periodo de tiempo, y si por algún motivo ustedes lo entenderán, no alcanzamos a responderlas todas, el doctor Araúz y el doctor Amaya nos estarán enviando después las respuestas de todas las conferencias, las preguntas, perdón. Pablo, entonces empecemos. Perfecto, doctor Araúz. Tenemos varias preguntas, algunas son muy similares, entonces las vamos a juntar. La primera pregunta que nos hacen es sobre diagnósticos. Si todo paciente con EBC en estudio dentro del protocolo debería realizarse el ecocardiograma transesofágico siempre. Bueno, el concepto de ESUS, en realidad lo que trataba era de minimizar todos los estudios que hacíamos a estos enfermos, incluido, por ejemplo, que no se pusieran dispositivos implantables, ¿no? que en muchos lados no se pueden hacer. Y también era suficiente hacer un ecocardiograma transtorácico para el diagnóstico de ESUS. O sea, y hasta la fecha sigue siendo válido clasificar a un paciente con ESUS solo con ecocardiograma transtorácico. Yo diría que hay algunos casos en donde el ecocardiograma transesofágico es más necesario, y es especialmente en los pacientes jóvenes que no tienen ningún factor de riesgo. En los pacientes con ESUS, el transesofágico, desde luego, también tiene ventajas. Sobre todo, la principal ventaja es que podría ayudarnos a ver placas de ateroma en la Entonces, si se pudiera hacer, es muy bienvenido siempre un ecocardiograma transesofágico, pero para el diagnóstico de ESUS con un ecocardiograma transtorácico es más que suficiente. Doctor, otra pregunta que nos hacen es cómo hacer el seguimiento y la búsqueda de fibrilación auricular en los pacientes con ESUS con sospecha de fibrilación auricular paroxística. Sí, aquí
lo que es evidente es que mientras más monitoreo, o mientras mayor tiempo de monitoreo, mayor la probabilidad de detectar fibrilación auricular. Si yo tengo un paciente que tiene un infarto cerebral que es altamente sugestivo del mecanismo embolígeno y sospecho que está haciendo fibrilación auricular paroxística, pues probablemente sea candidato a implantarle un dispositivo para detección de fibrilación auricular. Ahora, por ejemplo, los Apple Watch que pueden detectar algunas arritmias, pues podrían ser de utilidad. Y hay por ahí ya un estudio en donde demuestra que puede detectar fibrilación auricular. En México es difícil colocar, sobre todo, por ejemplo, en instituciones públicas, la colocación de dispositivos permanentes o casi permanentes para detección de fibrilación auricular por su alto costo. Entonces, en nuestra institución lo que hacemos es que hacemos Holter de 24 horas y en los pacientes que tenemos una alta sospecha de que tienen fibrilación auricular, lo que hacemos es estarlo repitiendo de forma periódica. Gracias, doctor. Nos preguntan sobre los ESUS que tienen relación con enfermedad carotídea. ¿Cuál sería el tratamiento preventivo en una carótida sin estenosis significativa, pero con hemorragia intraplaca en un paciente con ESUS? Si recomienda doble antiagregación plaquetaria, stent o endarterectomía. Sí, es muy buena pregunta. En realidad, los criterios para endarterectomía o stent hasta la fecha siguen basándose en el porcentaje de estenosis que tiene la placa y toman poco en cuenta el que la placa esté ulcerada o que tenga hemorragia intraplaca. De tal manera que no sabemos cuál es el mejor tratamiento, si refiriéndome a tratamiento médico con doble antiagregante, atorvastatina dosis altas, control de los factores de riesgo, stent o endarterectomía. Una conducta que hemos seguido en nuestro centro es que muchos pacientes los tratamos con doble antiagregación y con antiagregante, con atorvastatina dosis elevadas, 80 miligramos, y algunos pacientes más que creemos que tienen más riesgo, como la edad, que tienen placas en la carótida contralateral, los llevamos a colocación de stent carotídeo. Ok, doctor, también nos preguntan en una de las diapositivas que usted mostró de los análisis del Navigate sobre recurrencia, había una curva de Kaplan-Meier sobre evaluación de los pacientes y mostraban que pues había alteraciones en los scores como el Chados-Bax y había también aumento del tamaño de auriculilla. ¿Por qué cree que no incluyeron el tamaño auricular dentro de ese score? Pues no lo sé específicamente, de hecho no participé yo en el subanálisis y no sé si este score fue el más adecuado. Hay que acordarse que fue un subanálisis y este subanálisis se tenía que hacer con los datos que ya se tenían porque no era un estudio prospectivo. Entonces probablemente se seleccionó este score de acuerdo a los datos que se tenían en cada paciente. En el Navigate y en el estudio Respect, en ninguno de los dos estudios se midieron, bueno, se pedía un ecocardiograma y se pedía un electrocardiograma, pero no teníamos ninguno de los valores de cada uno de estos. Es decir, en el ecocardiograma solamente reportábamos que no tenía fuentes embolígenas, pero no reportábamos el tamaño de la aurícula izquierda. En el electrocardiograma no reportábamos la morfología de la onda P, que ahora si lo viéramos, si tuviéramos toda esa cantidad de datos, pues sería de muchísima utilidad. Perfecto, doctor. Y hay bastantes preguntas, las vamos a ir teniendo que seleccionar. ¿Qué anticoagulante escoger en un ESUS atrial? Bueno, pues yo aquí es como qué anticoagulante escoger con fibrilación auricular en un paciente que tiene un EBC, pues depende de las características de los enfermos. A mi punto de vista, el rivaroxaban es el que ha tenido más complicaciones hemorrágicas en diferentes estudios. El dabigatran es el que ha mostrado mayor seguridad, sobre todo con 150 miligramos, aunque también tiene incremento del riesgo de hemorragia. Y aparentemente el que tiene mayor seguridad es el apixaban. En realidad yo lo que diría es que los tres anticoagulantes directos,
han demostrado un beneficio en la reducción del riesgo de nuevos eventos comparados contra la warfarina. Así que lo que tendríamos que ponderar sería el uso de cualquiera de ellos. Probablemente de acuerdo al resto de las características de los enfermos se podrían seleccionar al anticoagulante un paciente de muy alto riesgo de recurrencia por el tamaño de la aurícula y el paciente en relativamente buenas condiciones, pues probablemente tendría que darse dabigatran 150 miligramos. Aquí Luis Roa lo saluda. Saludos también. Le agradece su excelente presentación y pregunta si es probable que se genere investigación en ESUS no atrial o enfermedad lacunar con pacientes con enfermedad cardiovascular estable con dosis bajas de DOAC más antiagregación. Sí, yo creo que es muy probable que sea algo de lo que veamos en el futuro, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen riesgo alto de recurrencia por muchos factores de riesgo ateroscleroso, por enfermedad cardíaca. Pues al final, los pacientes que tienen infartos en el corazón y infartos en el cerebro, pues comparten factores de riesgo y casi todos ellos son factores de riesgo aterosclerosos. Entonces se antojaría dar una terapia como antitrombótica, antitromboembólica, ¿no? Perfecto, doctor. Nos preguntan, esto me parece una pregunta muy importante para un escenario que a veces se nos olvida y tal vez es el más importante porque allí agrupa el mayor número de pacientes. Desde la atención primaria, ¿cómo se debería enfocar la prevención secundaria a un paciente con ACV que sea un probable ESUS, si no se conoce pues el origen? ¿Deberíamos continuar con ASA hasta que los nuevos estudios modifiquen esa conducta? Prevención primaria, perdón, me dijiste. En atención primaria, en los centros de atención primaria, pacientes que muchos pacientes no los ve aquí en Colombia los neurólogos ni los cardiólogos, sino es un ESUS, lo ven en atención primaria, están completando estudios. Si consideramos seguir con antiagregación con aspirina o qué otra opción considera que es posible. Sí, yo creo que sí es un ESUS no atrial. Habría que descartarle el ESUS por foramen oval permeable, que requeriría probablemente un tratamiento diferente, pero el resto, o sea, excluyendo al ESUS, que podría explicarse por foramen oval, y excluyendo al ESUS atrial, todos los otros requerirían de antiagregación, y la antiagregación habitualmente se hace con aspirina. O sea que sí continuaría con aspirina en un paciente que no tiene ni foramen oval ni ESUS atrial. También nos preguntan, ¿es posible hablar de cardiopatía atrial solo con elementos indirectos como el volumen auricular o el diámetro, sin tener, por ejemplo, BNP alterado, o necesariamente se deben tener todos los elementos en conjunto? Bueno, también para mí la definición de cardiopatía atrial también es un constructo con elementos electrocardiográficos, ecocardiográficos y bioquímicos, que sería el péptido natriurético. Lo que nosotros hemos estado trabajando y que es lo que quisiéramos como demostrar con el grupo de cardiólogos canadiense, es que algunos hallazgos electrocardiográficos podrían ayudarnos a seleccionar a pacientes, porque esto tendría grandes ventajas. Imagínense, por ejemplo, en el estudio que nosotros hicimos, que solo medimos la onda P y el bloqueo interatrial por electrocardiograma. Si esto se lograra demostrar, quiere decir que solo con un electrocardiograma yo podría seleccionar a pacientes que tienen más riesgo y por lo tanto que tendría que anticoagular probablemente, ¿no? Aunque más elementos, mayor conclusión de tratamiento, porque si tengo un paciente que tiene alteraciones en la onda P, pero que tiene crecimiento de la aurícula izquierda y que tiene un infarto cerebral que no tiene una causa aparente, pues como que todo parece orientar que pudiera ser una cardiopatía atrial, aunque no tenga, por ejemplo, el péptido cerebral natriurético medido o no lo pueda yo medir, ¿no? Creo que hacia allá se encamina todo el tratamiento que se va a emplear en los siguientes años. Doctor, nos preguntan, en un paciente con sospecha de ESUS de etiología atrial que tenga un Hasbled alto y que adicionalmente, pues si le calculáramos una escala como el CHADS2 nos diera alto, ¿sería recomendable solo dejarlo con antiagregación plaquetaria?
Pues esa pregunta siempre surge, inclusive en un paciente que tiene un infarto cerebral por fibrilación auricular. Y tristemente el CHA2-VASc, pues los mismos factores que incrementan el puntaje de CHA2-VASc, pues incrementan el riesgo de Hasbled. Entonces eso quiere decir que el paciente que tiene un riesgo alto de embolia, también tiene un riesgo alto de hemorragia. Y a veces hay que balancearle entre cuál es el riesgo-beneficio de dar o no tratamientos. Y en esos casos hay algunos otros elementos que podríamos utilizar desde el punto de vista neurológico como para decidir si anticoagular o no al paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene muchas microhemorragias en la resonancia magnética tiene un riesgo mayor de hacer hemorragia cerebral con un anticoagulante. Un paciente que tiene mucha lesión de sustancia blanca por hipertensión en resonancia magnética también tiene un riesgo más elevado de hacer hemorragia con el anticoagulante. Entonces, creo que en esos pacientes en los que no sabemos o en los que el riesgo-beneficio es poco claro porque tienen riesgo alto de acuerdo a Hasbled y riesgo alto de acuerdo a CHA2-VASc, como que tendríamos que buscar otros elementos y esos elementos podrían ser algunos elementos de resonancia magnética. Muy bien, doctor. Una pregunta muy interesante que nos hacen es, cuando usted comentaba que se sospecha que el paciente tenga fibrilación auricular paroxística o fibrilación auricular oculta, ¿eso se hace basado en la imagen cerebral, en la localización del infarto, en otros hallazgos del Holter, en la dilatación auricular? ¿Qué elementos nos hacen pensar en que el paciente pueda tener como etiología fibrilación auricular en los pacientes de esos? Bueno, acuérdense que todos los pacientes con ESUS tienen las características de imagen, son altamente sugestivas de que es un embolismo. Y esos embolismos son que la imagen es muy cortical, por ejemplo, que son múltiples lesiones en diferentes territorios arteriales, pacientes que mejoran clínicamente, que tienen un déficit máximo desde el inicio. Siempre es altamente sugestivo que el mecanismo es embolígeno y habitualmente es cardíaco. Entonces, la sospecha es desde el punto de vista clínico e imagen inicial. Y después, ¿en quién pensar? Si no lo encuentro fibrilación auricular, ¿en quién pensar que probablemente tenga más fibrilación auricular? O en quién pensar que tiene fibrilación auricular paroxística, pues muy probablemente sean efectivamente los pacientes que tienen todas estas características como el crecimiento de la aurícula izquierda, como alteración de la morfología de la onda P, pacientes cardiópatas, por ejemplo, ¿no? O sea, sí hay un grupo de pacientes en los que podemos sospechar más altamente que la etiología sea fibrilación auricular paroxística. También nos preguntan con qué frecuencia recomiendan a aquellos pacientes que tenemos dificultad de usar dispositivos implantables hacer Holter de 24 horas. Nosotros los hacemos habitualmente en la hospitalización o al egreso del paciente y luego lo repetimos al mes y a los 3 meses y intentamos hacerles periódicamente Holters. No hay una frecuencia establecida, de hecho la indicación en realidad sería ponerles un dispositivo para tener un monitoreo más largo, más extenso, pero si no se tiene, lo que hacemos es básicamente eso. O sea, sin un tiempo definido, pero habitualmente lo hacemos al egreso del hospital, lo hacemos al mes y lo volvemos a repetir a los 3 meses. También nos preguntan qué estudio recomienda hacer de manera hospitalaria para aquellos pacientes con ACV criptogénico para evaluación de trombofilia. Bueno, es una pregunta importante y en estos pacientes que creemos que el mecanismo es una trombofilia, lo primero que hay que considerar es que en la fase aguda del infarto cerebral hay varios factores de la coagulación que se alteran. Entonces, en la fase aguda lo único que se pueden estudiar son antifosfolípidos. Y posteriormente podemos hacer una evaluación que se sugiere que sea por lo menos un mes después de que se ha tenido el infarto cerebral de proteína S, proteína C, antitrombina 3, que son otros factores que pueden influir en un estado protrombótico y que explican un infarto cerebral. También nos preguntan, en un ESUS recurrente no atrial,
considera iniciar doble antiagregación o anticoagulación. Sí, yo creo que, o sea, me imagino el escenario de recurrente después de un antiagregante plaquetario o a pesar de un antiagregante plaquetario. Yo me inclinaría más por iniciar la anticoagulación empírica a darle doble antiagregante. También nos preguntan, ¿considera que hay que usar otros parámetros para anticoagulación en esos según el tamaño de aurícula, péptido, ProBNP, las ectopias, algunos predictores como el HAVOC, dado el contexto que pues ya en 2 estudios en el RESPECT de SUS y Navigate pues fueron negativos? ¿Considera que esos otros marcadores podrían ser de utilidad? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que tenemos que basarnos y empezarlos a buscar en los pacientes que tienen esos. ¿Y cuál sería su conducta? Esta pregunta es más con relación a fibrilación auricular con ACV cardioembólico en los pacientes que tienen transformación hemorrágica. Seguramente nos quieren preguntar sobre cuándo reiniciar la anticoagulación. Sí, bueno, no hay, para el inicio de anticoagulación o reinicio de anticoagulación tras un infarto cerebral, en realidad no hay, todo se hace empíricamente, no hay ningún estudio que nos dé evidencia clara de qué es lo que tiene que hacerse, pero utilizamos una regla que es la regla del 1, 3, 6, 9 días, en donde si el paciente tiene un ataque isquémico transitorio y se recuperó por completo, pues le podemos, desde luego no tiene ninguna lesión por imagen, le podemos iniciar anticoagulante desde el primer día. Si el paciente tiene un infarto menor, y este infarto menor se define como un NIH de menos de 5, aunque también hay una clasificación que habla más bien de la extensión del infarto en imagen, pero un infarto menor o un infarto pequeño se podría iniciar la anticoagulación al tercer día. En los infartos que son un poco más extensos, la anticoagulación se inicia después del 6º día, de acuerdo al tamaño del infarto y de acuerdo a que documentemos que no tiene transformación hemorrágica en un estudio de imagen de control. Sí, doctor, muchas gracias por todas las preguntas. Vamos, esta otra pregunta quisiera hacerle, igual recuerden que las preguntas que han quedado pendientes las responderemos después. ¿Qué opina del uso de la carga ritmogénica alta para predecir FA paroxística? La verdad es que no tengo nada de experiencia con eso, no quisiera muy cardiológico. Pues ahí sí le dieron, como usted mencionó tanto al doctor Baranchuk, se metieron ahí con el doctor. Pero igual la carga ritmogénica por sí sola no es un indicativo de anticoagulación. Doctor, y una última pregunta. En la actualidad, para el manejo anticoagulante, ¿usted ve algún contexto del uso de warfarina? Sí, bueno, nosotros en México, quiero decir, aunque han aparecido estos nuevos anticoagulantes, etcétera, yo sé que en la parte cardiológica sigue habiendo una indicación clara de warfarina, que es cuando el paciente tiene válvulas mecánicas. En el sistema nervioso, en el síndrome antifosfolípido primario, no hay ninguna evidencia de que los anticoagulantes directos sean mejores que la warfarina hasta ahora. En trombosis venosa cerebral, por ejemplo, solamente hay un estudio con dabigatran en donde demostró que es igual que la warfarina, y ahí empezamos a usar ya dabigatran, aunque los otros no han demostrado ninguna otra utilidad. Sí quisiera decir que por el costo elevado y porque yo mi principal labor médica la desarrollo en un hospital público, en donde el paciente tiene que comprar sus medicamentos. Sé que es diferente con ustedes, que la seguridad social cubre todo esto, pero en nuestro medio no, el paciente compra sus medicamentos. El contexto es muy diferente que compre warfarina a que compre dabigatran o rivaroxaban o apixaban. Entonces, nosotros seguimos utilizando con mucha frecuencia en casi todos nuestros casos warfarina. Bueno, más bien utilizamos acenocumarina, que es lo que se utiliza más en el país. Doctor, una última pregunta con respecto al uso de warfarina en cuanto a control del INR. ¿Qué TTR manejan ustedes más o menos? 2.5.
y el tiempo en rango terapéutico de los pacientes, ¿en general les va bien en el control? No, la verdad es que no nos va bien. No nos va bien. Cuando hemos hecho como muestreos de ver el tiempo en rango terapéutico, pues la verdad es que no nos va bien. Estamos en menos alrededor del 50%, 60%, de tal manera que no, es bastante complicado mantener un tiempo en rango terapéutico muy adecuado en todos los pacientes. Ok, son las 7 en punto. Creo que hemos terminado la actividad. Yo quisiera agradecerle inicialmente al doctor Amaya por habernos hecho el contacto con el doctor Araúz para excelente conferencia, excelentes comentarios. Agradecerle inicialmente a los más de 500 asistentes que tuvimos a esta actividad. Nuevamente al doctor Araúz por su conferencia, al doctor Amaya por acompañarme en la moderación. No sin antes agradecer también al personal de audiovisuales y de educación médica por el soporte. Les recuerdo el programa del resto del mes que ustedes ven en la pantalla. Queda abierta la invitación al doctor Araúz y a su grupo para futuras actividades. Recuerden que van a recibir en su correo las respuestas y en la página de YouTube pueden encontrar este video posteriormente. Nuevamente a ustedes, muchísimas gracias. Y doctor, un mensaje suyo para terminar la actividad. Pues solo agradecerles la invitación por su interés, por sus preguntas tan interesantes. Y bueno, pues Pablo, un abrazo, que todo esté bien y que todos ustedes y sus familias estén bien también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.